Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión. Atención, pueblo de Venezuela, porque en las últimas horas continúan produciéndose acontecimientos políticos que podrían marcar el rumbo del país en los próximos meses. La tensión sigue aumentando, las diferencias dentro del oficialismo parecen hacerse cada vez más visibles y las negociaciones que distintos sectores impulsan para buscar una salida a la crisis mantienen la atención tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional. En medio de este escenario, ha surgido una nueva información que está dando mucho de qué hablar. Uno de los fundadores del movimiento chavista habría incrementado la presión sobre Delcy Rodríguez, exigiendo mayor transparencia en las conversaciones que se desarrollan con sectores de la oposición. Este hecho ha despertado numerosas interpretaciones sobre el momento político que atraviesa el oficialismo y sobre las posibles consecuencias que estas diferencias internas podrían tener en el futuro inmediato. Al mismo tiempo, continúa el debate sobre el papel que desempeñan actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, en relación con los esfuerzos para impulsar una transición política y la celebración de elecciones. Mientras algunos consideran que se está entrando en una etapa decisiva para el país, otros sostienen que todavía existen importantes obstáculos que podrían retrasar o incluso impedir cualquier cambio político de gran magnitud. Lo cierto es que el panorama venezolano sigue evolucionando rápidamente y cada nuevo movimiento genera expectativas, incertidumbre y múltiples análisis. Durante este video vamos a examinar todos estos acontecimientos, revisando qué se conoce hasta el momento, cuáles son las posiciones de los distintos sectores involucrados y por qué estas noticias han provocado tantas reacciones dentro y fuera de Venezuela. Analizaremos qué podrían significar estas presiones internas, cómo podrían influir las negociaciones en curso y cuáles son los escenarios que diversos analistas consideran posibles en caso de que se logren acuerdos entre el oficialismo y sectores de la oposición. También hablaremos sobre las señales que han despertado el interés de la opinión pública, las diferencias que comienzan a hacerse visibles dentro del chavismo y el impacto que todo esto podría tener en el proceso político venezolano. ¿Estamos realmente ante el inicio de una nueva etapa o todavía falta un largo camino antes de que pueda producirse un cambio significativo? Esa es una de las principales interrogantes que abordaremos con la información disponible hasta este momento. Así que le invitamos a permanecer con nosotros hasta el final, porque estaremos desglosando cada detalle para que usted pueda formarse su propia opinión sobre lo que está ocurriendo y sobre las posibles consecuencias para el futuro de Venezuela. Y antes de comenzar con el desarrollo de esta información, queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que Venezuela podrá avanzar hacia un proceso electoral que contribuya a resolver la crisis política? ¿Considera que las negociaciones en marcha pueden traducirse en cambios concretos para el país? Déjenos su respuesta en la caja de comentarios. Además, cuéntenos desde qué ciudad y qué país nos está viendo. Nos gusta saber desde qué parte del mundo nos acompañan y leer cada uno de sus comentarios. Si está de acuerdo o no con las informaciones y el análisis que estaremos presentando sobre el panorama político y las elecciones en Venezuela, también queremos conocer su punto de vista. Su participación enriquece el debate y ayuda a comprender cómo se perciben estos acontecimientos desde diferentes lugares. A analizar en el programa de hoy, tenemos que el chavismo estaba torpedeando o al menos frenando el transcurso de la mesa porque decía que tenía problemas internos para nombrar, fíjense ustedes, a 1 de agosto, para nombrar sus representantes, según las informaciones que nos llegan. Finalmente nombraron a los representantes, finalmente se llegó al acuerdo, comunicados incluidos, aprobados por ambas partes y ya hay comunicado oficial por ambos sectores. La primera noticia, la más evidente, la más destacada, es que dejan por fuera a los representantes del chavismo radical. Bueno, puede haber alguna duda sobre un nombre, un integrante de la mesa en el chavismo. Del resto, todas
figuras que no van a poner ningún obstáculo para que allí se decida lo que Jorge acepte, lo que Jorge Rodríguez pacte con los Estados Unidos. No tengan duda alguna que el camino ha quedado completamente allanado para que se imponga la voluntad allí de Jorge Rodríguez prácticamente. Del otro lado, los nombres ya eran más que conocidos, ya los habíamos anunciado desde hace mucho tiempo, faltaban los nombres del chavismo, queda por fuera uno de los más sonados o esperados, Nicolásito Maduro Guerra. No va a tener vela en ese entierro, no va a tener ningún tipo de papel preponderante, ni siquiera de testigo, en esta mesa que va a decidir los destinos políticos del país, que va a sentar los pilares para la fase 3, la fase última del plan de 3 fases que ya diseñó y que ya ha explicado de forma reiterada los Estados Unidos para Venezuela. No va a tener ni voz ni voto para la designación y las reformas que se esperan sean profundas para el TCJ. Vamos a ver qué sucede. Y también no va a tener ni voz ni voto para elegir los rectores y transformar por completo el CNE en un órgano creíble, en un órgano transparente y que dé como resultado unas elecciones libres que indefectiblemente tienen que terminar con la despedida de todos ellos. Por tanto, Diosdado Cabello y sus dirigentes más radicales, esa es una de las noticias, quedan también por fuera como la guayabera. Fíjense que hubo un cambio importantísimo. Ya no son los representantes de la Asamblea Nacional 2025, o 2026, la que comenzó este 5 de junio, las que van a negociar en nombre del chavismo, ¿no? Ya va a ser la comisión por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, ya va a ser la comisión delegada de Delcy. Por tanto, ya no pretende arrojarse la idea de que va a haber una representación amplia del chavismo. No engañan a nadie. Va a ser la representación única y exclusiva del interinato, del régimen de Delcy Rodríguez. Esa es la primera noticia. Queda fuera Nicolásito, queda fuera el sector más duro de Diosdado Cabello, como les digo, con una excepción que puede llevarse a debate. La de Pedro Infante, que además es el último en la lista. Tenemos la lista de Jorge Rodríguez actualizada a última hora de hoy. Y hay varias sorpresas que vamos a comentar. Vamos a leer el comunicado. En el día de hoy, en mi condición de coordinador coordinador del diálogo por el gobierno nacional, este es el primer cambio importante que ha habido en las últimas horas. Ya no es la Asamblea Nacional 2025 la que está representada en esa mesa de diálogo. Ya es Delcy Rodríguez y Jorge los que están representados en esa mesa de diálogo. Es que quedaron por fuera más de 200 diputados chavistas que, como Arias Cárdenas alertaba ayer, iban a quedar sin voz ni voto, fuera, aterrorizados porque ahora todo queda en manos de Jorge y de Delcy. Dice Jorge, sostuve una llamada telefónica con la doctora Dinora Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana a los efectos de iniciar el proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de las venezolanas y venezolanos y para unar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio. Bueno, aquí lanza un dardo ponzoñoso y venenoso a María Corina Machado diciendo que representan a un sector de la oposición, queriendo resaltar que queda fuera otro sector de la oposición y evidentemente se refiere de forma sarcástica, vamos a llamarlo así, a María Corina Machado. En esta conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos la primera reunión presencial en Caracas para la próxima semana. No fue hoy, ya lo habíamos avisado ayer en el programa. Había retrasos porque ni siquiera los diputados que están fuera del país o los representantes por parte de la Asamblea del 2015 que están fuera de Venezuela viajaron a Caracas. Por tanto,
había flecos que no estaban cerrados. Y entre esos flecos, según nos informan, estaba a conocer los nombres del chavismo, que ya le vamos a explicar a continuación. En la primera sesión presencial, los temas a conversar serán, ya están concretados. Número 1, atención a las víctimas del doble terremoto. Esto es importante, porque lo que desea el país es que Delcy Rodríguez no meta mano en los recursos. Bueno, si ya va a ser esta comisión o esta mesa la que gestione y vigile la coordinación, las acciones, la gestión de los recursos de la ayuda humanitaria, bueno, por lo menos tenemos los ojos vigilantes de un sector fuera del chavismo, un sector representado por la Asamblea Nacional 2015. 2, fortalecimiento de la democracia. Bueno, allí vamos a ver si no torpedean, si van a aceptar, creemos que van a aceptar, creemos que van obligados. Con la pistola en la cabeza, una pistola que le enseñó hoy mismo Donald Trump. Ya vamos a detallar eso. Y derechos y garantías políticas. Esto es devolución de los partidos a sus legítimos representantes, participación de todos los venezolanos en unas elecciones libres y, por supuesto, CNE, depuración del censo, inscripción de los venezolanos en el exterior. Por tanto, corregir todas las irregularidades que ya sabemos que ellos han cometido, que ellos han perpetrado en los últimos años. Bueno, queremos informar también, esto es lo importante, la composición de la delegación del Gobierno Nacional de la presidenta Delcy Rodríguez. Deja claro que no es representación del chavismo, que no es representación de la irrita Asamblea Nacional 2026, que ahí no se representa a nadie, sino solo a Delcy y a Jorge Rodríguez, por supuesto, al Delcymato. Preside Jorge Rodríguez, como no podía ser de otra manera. Número 2. Podemos leer que esta es la importancia que se le da en la comisión. 1 a 1 y orden. Número 2. Ana María San Juan es la ministra de Educación Universitaria. Entiendo, no sé si me corrigen, que ni siquiera forma parte del PSUV. Jorge Arreaza, bueno, uno de los que ya habíamos mencionado que era ficha segura para esta mesa, el hombre de la ley de amnistía. América Pérez y Génesis Garbet, figuras muy jóvenes del PSUV, no representan ni mucho menos al ala radical. Y el número 6, ahí sí puede haber debate, Pedro Infante, sí, uno de los hombres más duros, seguro. Podríamos categorizarlo en esta lista de 6, tal vez el más radical y el último en la lista. Firma Jorge Rodríguez, firma como coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional. Ya no son dos asambleas. Ya no son dos asambleas, ya es la delegación de Delcy. Por el otro lado, los designados por Estados Unidos, no nos engañemos, los designados por el Departamento de Estado para representar a la oposición y al sector democrático. Bueno, vamos a recordar rostros, caras, para ver quiénes van a representar a Delcy Rodríguez, ya ni siquiera el chavismo, a Delcy Rodríguez en esta mesa. Ana María San Juan, ministra de Educación Superior, de Educación Universitaria. La hemos visto con los estudiantes en la UCB, hablando con ellos en los pasillos. Es evidentemente una socialista convencida, forma parte de la ideología, vamos a decir chavista, no sabemos si decirle chavismo light o qué tipo de chavismo, pero no es una de las mujeres que ha tocado poder, que tiene delitos de crímenes de lesa humanidad, que ha permanecido en la concha del poder haciendo negocios con el chavismo, nada de eso. Es uno de los perfiles más light que podemos ver dentro del chavismo. América Pérez, bueno, ya la vemos.
joven del PSUV, su cara lo dice todo. Y también Génesis Garbet, otra muchacha muy joven, ya la vemos allí. No vamos a entrar en estereotipos, ¿no? Pero podría ser una joven opositora de cualquier lugar del país, ¿cierto? Podría ser una integrante de cualquier comandito del país, allí abrazando a una empanada. Y del lado duro, ¿sí? El hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, actor político, chavista convencido, ideológicamente convencido, y sí, el número 6, Pedro Infante, es sin duda alguna el chavista más duro de esa mesa. Queda por fuera Diosdado Cabello, que perfectamente pudo haber estado incluido en esa mesa y no fue incluido, porque como vemos hay sectores representados en esa mesa que no son diputados y ya no es la representación de la Asamblea Nacional 2025, es del régimen de Delcy Rodríguez. Obviamente Diosdado no forma parte de su círculo de confianza. Queda fuera Nicolásito Maduro Guerra, que mucho batalló y mucho batallaron sectores dentro del chavismo para que estuviese. Queda también completamente por fuera. Por parte de la Asamblea Nacional del 2015, la de Dinora Figuera, la que es catalogada por el propio gobierno de los Estados Unidos como el gobierno legítimo, oficializa a sus 6. Hoy, 1 de agosto, la diputada Dinora Figuera, este es el comunicado oficial de la otra parte, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, y Jorge Rodríguez, representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez, sostuvieron una conversación telefónica que dio inicio al proceso de diálogo para la transición democrática en Venezuela y la atención de las víctimas y afectados del doble terremoto del 24 de junio del 2026. Durante el encuentro se acordó la agenda general de los temas a tratar. Allí hubo debate. Asimismo, se dio inicio a la primera ronda de diálogo presencial a realizarse, asimismo el inicio de la primera ronda de diálogo presencial a realizarse la semana próxima en la ciudad de Caracas con lo siguiente. 1. Atención al doble terremoto. 2. Fortalecimiento de la democracia. 3. Derechos y garantías políticas. Es decir, un comunicado perfectamente pactado. Se pactó línea por línea, frase a frase. Y se presentaron ambas delegaciones. Por parte de la Asamblea Nacional 2015, Comisión Técnica Política, Dinora Figuera, presidenta. Número 2, Marco Aurelio Quiñones. Número 3, Ramón López. Número 4, Jorge Millán. 5, Juan Miguel Mateus. Y por último, Sergio Vergara. 6. Los primeros borradores de trabajo eran 12 personas. Luego fueron reducidas a 10. Ahora son reducidas a 6. Es decir, el círculo de decisión se estrecha para unos y para otros. 6 personas de un lado y 6 personas del otro. Y ya sabemos que quien va a decidir de un lado es Jorge y Delcy, no hay más. El resto es utilería. Y del otro lado va a decidir Dinora Figuera. Hay una comisión de apoyo, los presentaron Macario González, Desiree Barbosa, Julio César Moreno y Elimar Díaz. Y además, esta delegación, el chavismo no lo ha hecho, pero esta delegación sí, agradece a los Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por conseguir un futuro digno para todos los venezolanos. Bueno, deja claro que de un lado está Estados Unidos detrás, de este lado, del de la Asamblea Nacional del 2015, y del otro lado está el chavismo, que parece haber aceptado, por tanto,
las condiciones, los temas, el cronograma, la hoja de ruta, el plan de trabajo planteado desde el Departamento de Estado. Ya sabemos que lo anunciábamos la semana pasada, lo confirmó ayer Reuters formalmente, sale de este proceso Mauricio Claver Carone, que era el designado por la administración de Donald Trump para ser el jefe de Venezuela, el interventor, el jefe de Delcy Rodríguez. Sale y por ahora tenemos a Todi Dean, un funcionario del Departamento de Energía que va a coordinar los temas petroleros, pero nos falta, todavía no sabemos quién va a ser la persona puesta por Marco Rubio para llevar al día a día. Marco Rubio, secretario de Estado, tiene que designar a una persona de su confianza o de la confianza de Donald Trump, no sabemos, para que entonces lleve de forma muy estrecha todo este proceso de diálogo, todo este proceso para elegir un nuevo CNE. Esa es la principal batalla, el principal objetivo. Nuevo CNE y cambios profundos en el TCJ. Sala electoral y sala constitucional, pero también, como hemos informado durante esta semana, puede haber cambios profundos en todo el TCJ. Por tanto, vamos a ver. Y en medio de las tensiones, de los nombres, de que el chavismo no terminaba de cerrar los temas, no terminaba de aportar la lista, cayó un tuit de Donald Trump. Una amenaza en toda regla. Según me informan, esto fue publicado a las 8 de la noche, hora de aquí, hora de Madrid, es decir, a las 2, hora de Caracas. A las 2 de la tarde, hora de Caracas, Donald Trump lanzaba una amenaza bastante breve, porque este meme o esta gráfica o este dibujito, este mapita de Venezuela con el mapa, con la bandera de los Estados Unidos, ya seguro es una plantilla en el tweet de Donald Trump que solo tiene que darle a publicar, presionar publicar, y ya queda muy claro lo que está diciendo, queda muy claro el mensaje, queda muy clara la amenaza. A las 2 de la tarde lanzaba esto, en plena tensión. Ya nos enteraremos del detalle. Hay mucho hermetismo, mucho. Nos está costando mucho tener los datos y los detalles, porque Estados Unidos no quiere que se filtre absolutamente nada. El gobierno de Donald Trump está muy estricto con las filtraciones y ha tomado medidas de todo tipo para evitar filtraciones. Bueno, en todo caso, ayer ya habíamos anunciado que se iba a retrasar probablemente por horas o por días, bueno, la reunión telemática entre Dinora Figuera y Jorge Rodríguez. Fue una primera aproximación, sentaron los temas, sentaron las bases para lo que será ya la primera reunión presencial en Caracas, todavía sin día, al menos no anunciado, en Venezuela, en Caracas, la próxima semana. Por tanto, todos esos diputados de la oposición de la Asamblea Nacional 2015 que están en el exilio, algunos en España, otros en Estados Unidos, tendrán que viajar para reunirse cara a cara, de tú a tú, con Jorge Rodríguez y el resto de la delegación chavista, que bueno, ya vemos que son prácticamente figuras. Durante los últimos días, Venezuela ha entrado en una etapa política distinta a la que se había observado durante meses. No porque todos los problemas hayan desaparecido, ni porque exista una garantía de transición, sino porque por primera vez coinciden varios factores que antes avanzaban por separado. Una negociación política impulsada con respaldo de Estados Unidos, tensiones internas dentro del chavismo y diferencias estratégicas dentro de la oposición. Esa combinación convierte este momento en uno de los más delicados para todos los actores involucrados. Lo primero que debe entenderse es que ningún proceso de transición ocurre de un día para otro. En la historia reciente de distintos países, los cambios políticos han comenzado precisamente cuando los sectores que antes actuaban con posiciones completamente irreconciliables aceptan sentarse a discutir un nuevo marco institucional. Eso no significa que la transición ya esté asegurada.
Significa que se abre una posibilidad que antes no existía o que había fracasado en intentos anteriores. En este contexto, la figura de Delcy Rodríguez adquiere una importancia central. Independientemente de las opiniones que existan sobre ella, hoy representa uno de los principales canales de interlocución del oficialismo en este nuevo proceso. Su papel consiste en intentar preservar la cohesión del sector gobernante, mientras enfrenta presiones provenientes de distintos frentes: actores internacionales, demandas económicas y las diferencias internas dentro del propio chavismo. Sin embargo, el verdadero desafío para Delcy Rodríguez no parece estar únicamente en la negociación con la oposición. También consiste en administrar las distintas corrientes que existen dentro del oficialismo. Aunque públicamente el chavismo procura proyectar unidad, diversos análisis coinciden en que existen diferencias sobre hasta dónde debe llegar cualquier acuerdo político y cuáles serían los límites aceptables para una eventual apertura institucional. Es precisamente aquí donde aparece otro actor fundamental, Diosdado Cabello. Durante años, Cabello ha sido identificado como una de las voces más firmes del chavismo. Sus declaraciones recientes mantienen una línea de cautela frente al nuevo diálogo y han insistido en que las prioridades del oficialismo incluyen el levantamiento de sanciones y la defensa de la soberanía venezolana. Al mismo tiempo, sectores más radicales del chavismo han expresado desconfianza hacia una negociación auspiciada por Estados Unidos. Esto no significa necesariamente que exista una ruptura abierta dentro del oficialismo. Lo que sí refleja es que diferentes sectores evalúan de manera distinta el costo político de negociar y el alcance de las concesiones que estarían dispuestos a aceptar. En política, las negociaciones más complejas no ocurren únicamente entre dos bandos enfrentados. Muchas veces, las conversaciones más difíciles se desarrollan dentro de cada uno de esos bandos. Cada dirigente debe convencer primero a su propio sector antes de poder alcanzar acuerdos con la contraparte. Por otro lado, Estados Unidos ha decidido desempeñar un papel más activo como facilitador de este nuevo proceso. Washington sostiene que el objetivo es promover reformas institucionales y un camino hacia elecciones ampliamente aceptadas. No obstante, ese protagonismo también genera críticas desde distintos sectores, tanto dentro del chavismo como de la oposición, que cuestionan el grado de influencia estadounidense sobre el proceso. Este aspecto es especialmente importante porque modifica la dinámica respecto de procesos anteriores. En ocasiones pasadas, hubo mediaciones internacionales con resultados limitados. Ahora, el escenario es diferente porque Estados Unidos participa de forma mucho más directa en el impulso político de las conversaciones. Eso aumenta las expectativas, pero también eleva el costo de un eventual fracaso. Mientras tanto, la posición de María Corina Machado añade otro elemento de enorme relevancia. Machado no participa directamente en la mesa de negociación. Diversos reportes indican que decidió mantenerse al margen y evaluar los resultados antes de respaldar el proceso. Esa decisión ha generado un amplio debate dentro de la oposición venezolana. Algunos consideran que su ausencia resta legitimidad a las conversaciones debido a su peso político. Otros sostienen que su estrategia consiste en evitar asumir costos si el proceso fracasa y mantener independencia frente a cualquier acuerdo. Desde un punto de vista estratégico, ambas interpretaciones tienen lógica. Si las negociaciones producen resultados concretos, Machado conserva margen para respaldarlos posteriormente sin haber asumido la responsabilidad directa del proceso. Si las conversaciones fracasan, también conserva intacto su capital político al no haber participado en ellas. Es una estrategia de espera que reduce riesgos políticos. Ahora bien, ¿qué busca realmente cada actor? El oficialismo busca preservar estabilidad política, aliviar presiones económicas y obtener avances respecto a las sanciones internacionales. Los sectores opositores que participan en la negociación buscan reformas institucionales que permitan construir condiciones electorales más confiables. Estados Unidos busca impulsar un proceso que desemboque en instituciones más creíbles y en elecciones con mayores garantías. El problema es que esos objetivos no siempre coinciden plenamente. Cada parte llega a la mesa con prioridades distintas. Eso explica por qué estos procesos suelen ser largos y complejos. Existe además un factor psicológico que muchas veces pasa desapercibido.
Después de años de crisis, una parte importante de la sociedad venezolana observa cualquier negociación con escepticismo. Existen antecedentes de diálogos que no produjeron los resultados esperados, lo que hace que hoy muchos ciudadanos prefieran esperar hechos concretos antes de generar expectativas. Por eso, hablar de una transición inmediata sería prematuro. Lo que sí puede afirmarse es que Venezuela atraviesa un momento distinto, en el que varios actores nacionales e internacionales están explorando una vía política cuya viabilidad dependerá de que produzca resultados verificables. Reformas institucionales, garantías para la competencia política y un calendario electoral aceptado por las partes. Continúa en la parte 2, donde analizaré en profundidad las fracturas internas del chavismo, la estrategia de Washington, los riesgos que enfrenta la negociación y los escenarios que podrían desarrollarse durante los próximos meses. Cuando se observa únicamente la superficie de la política venezolana, puede parecer que todo sigue igual. El oficialismo mantiene el control de las principales instituciones. La oposición continúa dividida en algunos aspectos, y la población sigue enfrentando dificultades económicas y sociales. Sin embargo, cuando se analizan los movimientos que han ocurrido durante las últimas semanas, aparece un panorama mucho más complejo. En política, muchas veces los cambios importantes no comienzan con grandes anuncios, sino con modificaciones en el comportamiento de los actores. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Cada uno de los protagonistas está moviendo sus piezas con mucha cautela, porque todos saben que un error puede alterar el equilibrio político. Uno de los elementos más importantes es que el chavismo enfrenta un desafío doble. Por un lado, debe administrar la negociación política. Por otro, debe mantener cohesionados a los distintos sectores que integran el oficialismo. Esa tarea nunca ha sido sencilla y, mientras más delicado es el momento político, más difícil resulta conservar una posición unificada. Aunque públicamente el mensaje oficial sigue siendo de unidad, diversos analistas han señalado que dentro del chavismo existen diferencias sobre cuál debe ser la estrategia frente a las presiones internacionales y frente a una eventual apertura política. Eso no implica necesariamente una fractura irreversible, pero sí refleja que no todos evalúan de la misma manera los riesgos y beneficios de negociar. Aquí vuelve a aparecer la figura de Diosdado. Cabello ha mantenido un discurso firme en defensa del proyecto chavista y ha insistido en que cualquier negociación debe respetar la soberanía venezolana y no estar condicionada por presiones externas. Esa posición conecta con los sectores más duros del oficialismo, que ven con desconfianza cualquier acuerdo impulsado desde el exterior. Desde una perspectiva estratégica, Cabello representa una corriente que busca evitar que una negociación sea percibida como una concesión excesiva. En toda negociación compleja existe un actor que presiona para endurecer la posición y otro que intenta mantener abiertos los canales de diálogo. Esa dinámica no significa necesariamente enfrentamientos personales. Responde a diferentes formas de entender cómo preservar los intereses políticos del bloque gobernante. Mientras tanto, Delcy Rodríguez desempeña un papel distinto. Su función parece estar orientada a mantener abiertas las conversaciones y demostrar capacidad de interlocución. En cualquier proceso de negociación, se necesitan dirigentes capaces de dialogar con actores que piensan de forma completamente diferente. Esa tarea suele ser políticamente costosa porque obliga a equilibrar las expectativas de la contraparte con las exigencias del propio sector. Esa diferencia de funciones se explica porque, en ocasiones, distintos dirigentes del mismo bloque emiten mensajes con tonos diferentes, sin que eso signifique automáticamente una ruptura. Ahora bien, el papel de Estados Unidos merece un análisis más profundo. Washington no está actuando únicamente por razones ideológicas. También existen intereses relacionados con la estabilidad regional, la migración, la seguridad y el funcionamiento del mercado energético. Una Venezuela más estable tendría efectos sobre varios países de la región y sobre la política exterior estadounidense.